Hace no mucho tiempo estaba yo leyendo un artículo de lo más interesante, que hablaba acerca del perdón, y no hablaba acerca de lo importante que es pedir perdón, y tampoco hablaba de lo importante que es perdonar a otros. Hablaba del entendimiento del perdón, y eso realmente me cautivó. Hablaba de que normalmente nosotros esperamos de otras personas que se disculpen con nosotros como a nosotros nos gustaría disculparnos. Pero hacía una connotación bien interesante y decía que normalmente las personas tienen muchos problemas con entender el perdón de otras personas porque normalmente no son honestas al momento de pedir perdón a ellas mismas. En ese momento, ¡pum!, mi entendimiento llegó a un punto donde no me lo esperaba. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjense qué interesante es esto. Decía este artículo que normalmente no somos honestos a la hora de disculparnos y por tanto nos cuesta mucho trabajo creer cuando otros se disculpan con nosotros. Y esto me llevó a un entendimiento bien chistoso porque mire, una de las cosas que más me llama la atención, y sobre todo cuando hablamos de temas de fe, en la fe se habla mucho del arrepentimiento. Y cuando me pongo a pensar en las relaciones con las personas, hay muchas personas que dicen, por favor, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y cuando me pongo a pensar en esto y la pregunta siempre es, ¿y por qué lo hiciste? Me acuerdo mucho que en alguna ocasión, en una reunión, cometí una indiscreción horrible para con una de mis más queridas y más cercanas amigas. Y me acuerdo que la herí muchísimo y tuve que darle tiempo a que ella otra vez se sintiera cómoda de hablar conmigo, porque la verdad es que sí me pasé de pistolas, no manches. Pero tuvimos una conversación de lo más interesante, porque no tuve que pedirle una disculpa, sino tuve lo que ella demandó de mi corazón en su increíble inteligencia emocional fue: ¿qué estaba pasando en tu cabeza y en tu corazón en ese momento? Para que yo pueda entender por qué hiciste lo que hiciste. Y en el momento que tuve que escarbar en mi cabeza y en mi corazón el motivo y la razón, y tuve la capacidad de externarlo y verbalizarlo, me di cuenta que había una situación en donde yo estaba actuando de una manera inmadura, bajo circunstancias y bajo principios que no estaban bien, pero que no estaban bien conmigo, y que lo que yo dije, independientemente de afectar a mi amiga, que obviamente el día de hoy somos grandes amigos, lo que pasó es que ella logró entenderme a mí, porque el perdón y el arrepentimiento que sucedió en ese momento fue el entender la situación que pasó. Fíjese, cuando hablamos del arrepentimiento desde el punto de vista de Dios, a mí me fascina. Porque fíjese nada más, esto está escrito, según la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14. Fíjese qué interesante está esto, porque en la semana lo vamos a desglosar. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Cuando nosotros entendemos esto, fíjense, porque aquí está el sentido. Ahora sí que aquí es en donde voy a encajar esta situación con mi amiga, con lo que está hablando Dios. Me fascina la manera en la que Dios dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, lo primero que está diciendo es sentido de pertenencia. Así como mi amiga en su momento dijo: tú eres mi amigo y te conozco. Estás sacando un lado desconocido, pero no me viene raro. Simplemente quiero entender en dónde, en ese corazón que me pertenece como amiga, me lo dijo, empezó a pasar algo distinto y algo raro. Cuando Dios habla y dice: cuando mi pueblo, que lleva mi nombre,
Y esto, mire, lo podemos entender porque este es el pecado que cometemos normalmente nosotros contra Dios todo el tiempo. El mismo pecado de Adán que no tiene nada que ver con comerse el fruto prohibido. Piense esto. Adán era responsable del huerto y Adán era responsable de Eva. Cuando Eva se pone a platicar con la serpiente, quiere decir que Eva no estaba al cuidado de Adán, porque si Adán lo hubiera visto, le dice, pues, ¿qué andas platicando con este? ¿No? Número 1. Y número 2, Eva comió del fruto. Y lo que Adán debió haber hecho en el momento es llegar con Dios y decirle, Señor, mira lo que hizo, ¿cómo lo arreglo? Sin embargo, Adán sintiéndose responsable, porque eso es lo que dice la Biblia, Adán sintiéndose responsable de Eva, comió del fruto porque tenía que ir a cuidarla, porque Adán entendía perfectamente lo que iba a pasar con Eva en el momento que hubo comido el fruto. Entonces dijo, Eva es mi responsabilidad. Aparte la amaba, decía, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Sí, o sea, decía, ¿qué hago sin Eva? Entonces Adán, sin consultar a Dios y de manera independiente, come del fruto con la intención de cumplir su papel. No había una mala intención, porque no la había. Su intención era completamente loable, pero lo hizo de una manera independiente y sola. ¿Qué quiere decir esto? El pecado de Adán verdaderamente fue la independencia, el hacer las cosas sin tomar a Dios en cuenta. Y el pecado que usted y yo cometemos todos los días es precisamente ese. El de actuar de manera independiente, el decirnos a nosotros mismos no pasa nada, el creernos más inteligentes que Dios y el no consultarlo. Por eso nos cuesta tanto trabajo pedir perdón, porque siempre vamos a tener una excusa, siempre vamos a tener un porqué y siempre vamos a tener una razón de por qué pasaron las cosas. Pero ninguna de ellas lleva el carácter de Dios. Esta cita empieza diciendo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿usted quiere arrepentirse delante de Dios? Lo primero que tiene usted que recobrar, es la conciencia de que le pertenecemos a Dios. En ese momento, todo nuestro entendimiento va a cambiar. En ese momento podremos ser honestos y podremos platicarle a Dios qué pasó en nuestro corazón. Así como se lo pude platicar yo a mi amiga, y eso que no le pertenezco a una mayor escala, le pertenezco como amigo. Pero no tuvimos que tener ese diálogo de me perdonas, te perdono, porque entendimos y la dejé entrar a donde no había entrado nadie y a donde yo pude tener un entendimiento de mí mismo. Dios quiere hacer eso en su corazón y en el mío todos los días, para que dejemos de pecar por independencia. Nos vemos mañana.